Buenos días. Rechazan habeas corpus de Pedro Castillo y piden 36 años de prisión. ¿Cómo se puede entender esto? El expresidente se supone que tiene abogados, pero ¿qué clase de abogados debe tener que rechazan su habeas corpus? ¿Cómo los habeas corpus de Keiko Fujimori eran aceptados y por qué los de Castillo no? Eso se debe a que tiene pésimos abogados. Y sobre la mala actuación de los abogados, vamos a ver ahora un pequeño video en el cual el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, nos da una explicación para entender por qué hay tanto problema en el Poder Judicial. Ha habido también otros procesos en que el Poder Judicial ha acogido amparos y presentados por abogados que creen que con una acción de garantías pueden detener las decisiones del Congreso, como designar al defensor del pueblo y cosas así. Al respecto, Óscar Urbiola ha denunciado y ha dicho bien claro que los abogados que tenemos actualmente en el país no saben diferenciar lo que es una acción de garantía de lo que es un proceso competencial y que esto se debe a la mala formación de los abogados, a la proliferación de las facultades de Derecho en las universidades de mala muerte. Escuchemos a continuación la entrevista. Perceptibles por la población. Hoy en día la jurisdicción constitucional está consolidada no solamente a través del Tribunal Constitucional, sino de las instancias inferiores a través de los procesos de garantía, que son el amparo, el habeas corpus, la acción de cumplimiento y el habeas data. Ese punto justamente era el que preocupaba, ¿no? Porque claro, lo que se critica es que el TC le estaría dando demasiado poder al Congreso de la República y ya no se podría presentar nada ante el Poder Judicial. No es cierto eso, no es cierto. Aquí se han tergiversado y por eso precisamente quería empezar por dar la importancia a las disposiciones constitucionales sobre la jurisdicción constitucional. En la Constitución del 93 encontramos como una novedad, como procesos orgánicos de control constitucional, el proceso de inconstitucionalidad para comprobar si las leyes que salen del Congreso son constitucionales. Que se va al TC a una demanda de inconstitucionalidad. En instancia única y definitiva. Ha pasado muchísimas veces. Así es. El otro proceso orgánico es el competencial, que es un proceso para dirimir las competencias cuando éstas están en cuestión entre organismos del Estado. Ese proceso no existía antes en la Constitución del 79, es una creación de la Constitución del 93. Y en buena hora que se ha establecido, porque antes de la vigencia de esta Constitución y del Código Procesal Constitucional, no había un órgano que dirimiera las controversias entre los distintos órganos del Estado, ya sea en la dimensión horizontal, o sea, entre los distintos órganos del Estado, como son los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, o entre los otros niveles de gobierno, el central, regional y municipal. Eso no existía. Hoy en día sí existe. Y el Tribunal Constitucional ya ha dirimido una serie de competencias en distintos procesos, que les puedo dar los ejemplos. Uno de ellos es este precisamente. Se pretendió a través de una acción de amparo o acciones de amparo, en los tres casos concretos, SUNEDU, Defensor del Pueblo, y la investigación o la acusación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, se pretendió a través de un amparo, que son procesos de la libertad, para resguardar o proteger los derechos fundamentales de la persona. Se pretendió a través de ese proceso, ¿no?, hacer control constitucional político referido a las funciones de un órgano autónomo como es el Parlamento, a quien la Constitución le atribuye de manera clara y concreta las atribuciones de nombrar al defensor del pueblo, para justamente hacer a legislar y a fiscalizar. Para justamente hacer el contraste, doctor, voy a usar los argumentos que entiendo las partes en estos casos han esgrimido. Empecemos por el primero, el caso de la elección del defensor del pueblo.
Recordar, a modo de contexto, es el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo quien presenta este amparo ante el Poder Judicial para detener el proceso de selección. Entiendo que el argumento principal que esgrimía el sindicato ante el juez era que el Congreso de la República no estaba permitiendo que haya un proceso de tachas a los candidatos y esto vulneraba el derecho de los ciudadanos. Un juez agarra ese amparo y lo acepta y detiene el proceso. ¿Se podría decir que se está vulnerando el derecho de los ciudadanos al no tener un procedimiento de elección transparente que permita las tachas de los candidatos? Para mí no había legitimidad activa para que el sindicato pudiera ejercer una acción que es de carácter individual. ¿Quién de los del sindicato estaba postulando como defensor del pueblo? Ninguno. No puede ser un tercero. Ahí sí se le podría admitir si, por ejemplo, no solamente alguien que puede integrar la Defensoría del Pueblo como funcionario y que postula como candidato al proceso que convoca el Congreso, que, digamos, en el proceso mismo no le han atendido alguna reclamación relacionada al debido proceso de selección y que hayan conculcado sus derechos a participar. Ese sí puede interponer un amparo y lo puede interponer ahora y no va a haber ningún problema. Eso se mantiene. Eso se mantiene, pero por supuesto, porque está vinculado al derecho de una persona que habría o supuestamente habría sido desconocido. Pero no se puede utilizar o mal utilizar el amparo para cuestionar competencias que la Constitución le reservan al Congreso de la República. Eso era desnaturalizar, eso era politizar la justicia. Y a ver, y entiendo algo que tiene que ver, que es de detalle. Yo presento la acción de amparo, el juez acepta la acción de amparo, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto, detiene el proceso de selección y uno dice, si es tan urgente para detener el proceso de selección, el juez debería abocarse ya al fondo del asunto y tomar una decisión, porque entiendo que tampoco se debería mantener perenne una situación donde el Congreso se queda inamovilizado y no puede ejercer su competencia. Bueno, ni siquiera debería haberla admitido, debería haber declarado improcedente esa demanda. Si bien el nuevo Código Procesal Constitucional prohíbe el rechazo liminar de una demanda, bueno, la admite, pero inmediatamente la revisa y dice esto es improcedente, porque un sindicato no puede interponer un amparo para impugnar o perturbar la acción de un organismo autónomo como es el Congreso de la República. No puede. Ahora, pero el Congreso también está en la obligación de seguir su reglamento de elección, ¿no? Obviamente, por supuesto. En el supuesto caso de que ese proceso no se haya llevado adecuadamente y que eso termine con la emisión de una resolución legislativa, podría ser la resolución legislativa impugnada a través del proceso de inconstitucionalidad. En el TC. En el TC. Y habría esa vía abierta. Pero en realidad utilizar el amparo para enervar una función o una decisión que es de exclusiva competencia del Congreso de la República, pues es inadmisible. Es decir, es el mundo al revés que lo hemos empezado a ver últimamente cuando Vizcarra creó la interpretación de negativa fáctica de Convián. Y pareciera de que esto se repite no solamente a nivel de la judicatura, sino de los abogados. Este señor Ayala, que fue ministro de Defensa, que es el que inició los amparos, primero recordarás, Omar, cuando también paró la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pareciera que se ha contagiado. Y yo creo que es producto de la deficiencia de la formación en las facultades de Derecho. La proliferación de facultades de Derecho ha dado como resultado que abogados no entiendan lo que es una acción de amparo, que es un proceso de la libertad, y lo confundan con los procesos orgánicos como es el de inconstitucionalidad y el competencial. Vamos al otro caso, que también es interesante porque es algo... Como escuchó, la pésima formación en las facultades de Derecho genera abogados brutos, burros, que usan procesos competenciales o procesos de garantías para cuestiones competenciales. Las facultades de Derecho están otorgándole títulos a personas poco preparadas, a personas poco competentes, que luego lo único que hacen en la sociedad es crear problemas donde no hay, hacer mal uso
de las garantías constitucionales, obstruyendo la acción del Estado. Ese es el problema de otorgar títulos por dinero y de formar personas incompetentes que tienen título de abogado y hasta carnet del colegio de abogados y que después se ponen malcriados, atrevidos, faltan al respeto a personas mayores y usan las garantías constitucionales más que para entorpecer y molestar a otros poderes del Estado.